Hace ya varias décadas, muchos años que se conoce, digamos, lo que es la depresión y el trastorno depresivo mayor, lo siguiente. Pero desde que se conoce, este es un antiguo problema, el predecir quién sí va a mejorar o quién se va a curar para atender una depresión con un determinado medicamento o con una determinada psicoterapia y quién no. Muy bien, pues esta es la definición del trastorno depresivo mayor, que como saben es una enfermedad afectiva y crónica, en la cual los síntomas principales son el displacer, es decir, la falta de encontrar placer en cosas que antes daban placer, y la tristeza, que además va acompañada pues, de toda una serie de cambios vegetativos en lo que es el sueño, la ingesta de alimentos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, y pues son los criterios del CM, ¿de acuerdo? Debe causar un deterioro significativo, deben estar presentes al menos durante 2 semanas y no deben ser atribuibles a un trastorno bipolar o al uso de sustancias. Es una enfermedad muy prevalente a nivel poblacional, es decir, esta es una enfermedad, es una enfermedad en la cual 1 de cada 5 personas tendrá un episodio o un trastorno depresivo mayor, al menos en las mujeres, y 1 de cada 10 en los hombres. Entonces es una enfermedad muy importante y es una enfermedad de las que causa mayor discapacidad a nivel mundial. Hoy en día es la segunda causa de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud, en años de vida saludable perdidos y en días de bienestar perdidos, y para el 2020 se calcula que será la primera por encima de las enfermedades cardíacas. ¿Cómo se trata? Bueno, se trata con psicoterapias, por supuesto. Aquí estoy destacando 2, los modelos cognitivo-conductuales y la terapia interpersonal, no porque sean las únicas que existen, sino porque de lo que vamos a hablar es de la predicción de la respuesta, la predicción de la mejora, también se aplica a esto. Hay trabajos de predicción de respuesta en psicoterapia. Y los tratamientos no farmacológicos, como la terapia electroconvulsiva, la privación parcial del sueño y los antidepresivos. La siguiente, por favor. Cuando una persona se deprime, digamos que su estado de ánimo va decayendo, ¿de acuerdo? Y a la que inicia un tratamiento, el primer, digamos, objetivo de la persona que lo trate, ya sea con psicoterapia, ya sea con fármacos, como sea, es el que tiene ahí la respuesta, es decir, que la persona empiece a mejorar de sus síntomas. Se habla de respuesta de una forma muy estandarizada cuando la persona presenta, digamos, en escalas que se usan para evaluar la severidad de la depresión, hay varias, como la escala de Hamilton. Se dice que una persona responde cuando se empieza a curar, cuando, digamos, disminuyen en un 50% o más esos síntomas. ¿De acuerdo? El trabajo es mucho más extenso, pero aquí lo que quiero es que se quede con la idea de respuesta, porque les voy a hablar únicamente de lo que es la respuesta. Siguiente, por favor. Muy bien, cuando se trata a un paciente con antidepresivos, lo mismo sucede con psicoterapia, lo mismo sucede con tratamientos somáticos. En función de las series estudiadas, entre un 50 y un 70% de los pacientes mejoran, pero queda un 30 o un 40 o un 50% de los pacientes que simplemente se quedan igual como estaban, ¿de acuerdo? Solamente incluso un 40% de los casos llegan a lo que se conoce como la remisión sintomática, es decir, que los síntomas desaparezcan. Es decir, con los diferentes tratamientos de la depresión, solamente 4 de cada 6 personas, digamos, quedan libres de síntomas, pero nos siguen quedando 6 personas que no se acaban de curar. Y no existe, ya hablando de antidepresivos, no existe ningún antidepresivo que haya demostrado ser mejor que otro. La siguiente, por favor. Y además sucede que, como no hay uno mejor que otro, y además no hay, clásicamente, llevamos 50 años tratando de predecir la respuesta antidepresiva y no tenemos todavía una solución óptima para eso. Cuando se elige un tratamiento, se elige por ensayo y error. ¿De acuerdo? Se le da un medicamento a alguien o se lo, digamos, empieza a dar terapia cognitivo-conductual sin saber si esa persona responderá o no responderá. ¿De acuerdo? Las tasas de respuesta a la terapia cognitivo-conductual, por cierto, son exactamente las mismas que los fármacos. Es decir, hay un 40% de personas aproximadamente que no van a responder a una terapia que sabemos que es eficaz. Pues sí, es eficaz, pero no para todos. ¿De acuerdo? Hay que esperar entre 4 y 8 semanas para poder hacer un tratamiento con antidepresivos, aliviar los síntomas, y si no nos alivia, pues tenemos un fracaso terapéutico. El fracaso terapéutico, digamos, prolonga el sufrimiento, ¿no? Ahora imagínense un paciente que lo trata por primera vez se fracasa, por segunda vez se fracasa, por tercera vez se fracasa. Tenemos una persona que lo está pasando muy mal durante mucho tiempo porque no sabemos atinarle a cómo tratarlo. La siguiente, por favor. Entonces se ha investigado el papel de muchas variables, que pueden tener muchas variables para predecir la respuesta antidepresiva. Siguiente, por favor. Ya no puedo ver mucho, pero bueno, ya lo vi. La anterior, perdón. La siguiente, por favor. Me faltó una. Bueno, a ver, falta una diapositiva, se me fue por error,
¿qué predictores hay? Hay muchos, pero hay unos de ellos que son los predictores clínicos, es decir, cuáles de los síntomas del trastorno depresivo mayor me pudieran indicar a qué medicamento o a qué terapia va a responder la persona, ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva no la tienen, pero por ejemplo sabemos que las personas que tienen un trastorno de ansiedad comórbido con la depresión muchas veces se acompaña con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, tienden a responder peor a los medicamentos, por poner un ejemplo. O que las personas que tienen un trastorno de mayor gravedad, que están más enfermos, responden mejor a la medicación que los que están menos enfermos, que posiblemente sean mejores respondedores a una psicoterapia. Muy bien. Además, también sabemos que en el trastorno depresivo mayor, y esto nos lleva directamente a mi campo y a lo que yo doy aquí pues, de clases en el día a día, sabemos que el trastorno depresivo mayor, aunque casi no constan en los criterios diagnósticos, cursa con alteraciones de las funciones cognitivas, es decir, cursa con problemas de memoria, problemas de lenguaje, con problemas de lenguaje, con problemas de memoria, con problemas de funciones ejecutivas y con problemas de atención. Los problemas de atención lo recoge incluso el DSM como uno de los criterios para el diagnóstico. Si la persona tiene problemas de atención, digamos, es uno de los criterios que apoyan que esa persona tenga un trastorno depresivo mayor. Entonces, de alguna manera, algunos investigadores dijeron, bueno, pues vamos a hacer una evaluación neuropsicológica a estos pacientes y vamos a ver si alguna función cognitiva nos permite predecir si responderán o no responderán. Y se ha visto, por ejemplo, que personas con alteraciones de memoria tienden a responder mejor a un tipo de medicamentos, o personas con alteraciones de funciones ejecutivas tienden a responder o no responder a otro tipo de medicamentos. El problema aquí es que hay muchas funciones cognitivas que se han propuesto como posibles candidatos para predecir esta respuesta. La siguiente, por favor. Y otro tipo de predictores que están muy de moda son los predictores genéticos, ¿de acuerdo? Les recuerdo, aunque teóricamente ya lo saben, vamos a decir que sí lo saben, si lo vieron, un gen no es más que una cantidad de ADN que tiene la información para que se sintetice una proteína, ¿de acuerdo? Es decir, un gen va a dar como producto final una proteína. Muchas veces tenemos cambios en los genes o diferencias en los genes o en un gen concreto entre personas, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo un gen que puede ser ligeramente diferente al gen de Diana, ¿de acuerdo? Los dos dan como resultado la misma proteína, ¿sí? Pero digamos que estos cambios en el gen dan lugar a cambios sutiles en la forma de la proteína que implican cambios sutiles en la función, ¿de acuerdo? Eso es lo que se conoce como un polimorfismo. Son diferentes formas del gen que llevan a dar diferentes formas de la proteína, por ejemplo, de la bomba de recaptura de serotonina, ¿de acuerdo? Hay un polimorfismo que se relaciona con qué tan eficiente es la bomba de recaptura de serotonina al recapturar serotonina, ¿de acuerdo? Y bueno, hay muchos polimorfismos que son funcionales que tienen que ver con las dopaminas. El primero tiene que ver con la serotonina, el segundo tiene que ver con la dopamina. La siguiente, por favor. El problema es que los diferentes predictores propuestos te explican muy poco del fenómeno. Es decir, yo puedo decir que las personas que tienen un trastorno de ansiedad responderán peor al tratamiento con antidepresivos, perfecto, y puedo tener una diferencia estadísticamente significativa, pero a la que trato de clasificar a los sujetos o a las personas en función de si responderán o no responderán por tener un trastorno de ansiedad, ahí es donde se topa con una pared, porque en realidad este predictor a nivel individual no nos sirve. Entonces, una posible solución que se nos ocurrió para esto es un tipo de trabajo del cual hay pocos trabajos hechos y pocos trabajos publicados, es tratar de mejorar la predicción de la respuesta antidepresiva estudiando conjuntamente diferentes predictores. La siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que hicimos fue estudiar en un mismo modelo el posible papel de variables clínicas, lo que les decía hace un momento, la severidad, la presencia de trastornos de ansiedad, la presencia de síntomas atípicos, etc., el funcionamiento neuropsicológico y tres polimorfismos en la predicción de la respuesta. En este caso fue un medicamento, fue la fluoxetina, ¿de acuerdo? Hay trabajos de estos publicados que hablan de otros medicamentos, hay trabajos que hablan simplemente de respuesta antidepresiva y se trata a los pacientes como sea, y hay también trabajos sobre terapia cognitiva conductual. Acaban de publicar uno en el equipo del doctor Cabeza, que es muy, muy interesante. La siguiente. Y bueno, lo que nosotros hipotetizamos fue que al combinar las variables obteníamos un modelo de clasificación mejor, es decir, que nos permitiera clasificar correctamente una mayor cantidad de personas como respondedores o no respondedores. La siguiente, por favor. Bueno, ¿con qué tipo de pacientes trabajamos? Pues con pacientes que tenían un trastorno depresivo mayor, que tenían una puntuación de la escala de Hamilton, que es una de las escalas que más se usan para medir severidad de la depresión, de 18 puntos o más, que tuvieran pues una edad muy jóvenes, muy mayores, y que estuvieran libres de tratamiento por un periodo, ¿de acuerdo? Y bueno, que además no tuvieran ninguna otra enfermedad comórbida excepto los trastornos de ansiedad, porque los trastornos de ansiedad son muy comórbidos en el trastorno depresivo mayor.
De hecho, 2 de cada 3 personas o 3 de cada 4 personas que tienen trastorno depresivo mayor tienen un trastorno de ansiedad comórbido. El trastorno depresivo mayor puro existe, pero es minoritario. ¿De acuerdo? Sí, aquí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, la persona aceptaba participar, firmaba un consentimiento informado, se le evaluaba químicamente para ver, digamos, cómo estaba, y se le sacaba sangre para los procesos de genotipación. Se trataba con el medicamento y se medía su estado depresivo a las 2 y a las 4 semanas, y a las 4 semanas se lo clasificaba o bien como respondedores o como no respondedores. Respondedor era aquel que, digamos, tenía una disminución del 50% o más de los síntomas, tal y como dijimos antes. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, aquí tienen un poco la estadística descriptiva, si quieren, pues luego nos podemos entretener, digamos. Y la siguiente, lo que encontramos, básicamente estos son los datos descriptivos de la genotipación, ¿de acuerdo? Lo que encontramos, la siguiente, por favor, es que sí había una diferencia entre los respondedores y no respondedores. Respondieron 42 personas y 22 no respondieron. Los respondedores, digamos que había una diferencia significativa en el número de trastornos de ansiedad. Siguiente, por favor. Había una diferencia significativa en una prueba de atención, que son los dígitos de Weiss. Y la siguiente. Y había una diferencia en una prueba de planeación, que es una prueba muy parecida a la Torre de Londres, ¿de acuerdo? Por los que hayan tomado neuropsicología o evaluación neuropsicológica, es muy parecida a la Torre de Londres, es una prueba de planeación. Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que encontramos realmente? Lo que encontramos es que los pacientes respondedores o los pacientes no respondedores tenían más trastornos de ansiedad en promedio. Los pacientes respondedores rendían mejor en la prueba de atención, pero los pacientes respondedores rendían peor en la prueba de planeación, es decir, eran más rápidos en proponer una solución al problema, pero luego tardaban mucho más tiempo. Esta es una prueba en la cual tú puedes repensar las soluciones y te das cuenta que te equivocas. Entonces estos pacientes se equivocaban mucho más, ¿de acuerdo? Y tardaban mucho más tiempo pensando los problemas de nuevo, lo cual es una medida de impulsividad cognitiva, no conductual. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, de todas las variables clínicas, únicamente el número de trastornos de ansiedad tuvo un valor predictor, de forma que los pacientes no respondedores tenían más trastornos de ansiedad, pero por sí solo este es un predictor pobre. ¿Por qué? Porque la media de los respondedores en trastornos de ansiedad era de 0.61 trastornos y la de los no respondedores era de un trastorno, pero ya que te llega un paciente tienes que redondear. El paciente tiene un trastorno de ansiedad comórbido o 2 o ninguno, pero no puede tener 0.6 trastornos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, algo que sabemos, y es por lo que se guían sobre todo los clínicos, es que los predictores clínicos son realmente muy pobres. La siguiente. Ninguno de los polimorfismos tuvo un valor predictivo, ¿de acuerdo? Y hay resultados muy controvertidos. Aunque de esto no voy a hablar, pero en el siguiente momento, en el momento de revisión, los polimorfismos sí tuvieron un pequeño papel, pero aquí no nos sale nada. La siguiente, por favor. Y las que sí resultaron tener un valor predictivo y las más potentes fueron, digamos, las variables neuropsicológicas. Los pacientes respondedores tuvieron una mejor atención, pero tuvieron, digamos, o dieron una señal de impulsividad cognitiva, es decir, te pensaban muy rápido la solución a un problema, pero luego se daban cuenta que se habían equivocado y lo tenían que volver a repensar, ¿de acuerdo? Y eso es una medida de impulsividad cognitiva. El medicamento que dábamos es un inhibidor de recaptura de serotonina y la impulsividad se relaciona con bajos niveles de serotonina, sobre todo la impulsividad, digamos, cognitiva, por lo cual podría estar explicando en parte estos resultados. La siguiente, por favor. Hay un par de limitaciones en este trabajo, y es que no controlamos el efecto placebo, pero es que en realidad nosotros no estábamos buscando la eficacia del medicamento, por lo tanto, el poner un grupo placebo, en este caso, pues hubiera sido muy antiético. Y el medir la respuesta antidepresiva a 4 semanas. ¿Por qué? Porque el medir la respuesta antidepresiva a 4 semanas es una respuesta muy temprana, pero sin embargo se está viendo que la respuesta antidepresiva se puede monitorear, digamos, al cabo de muy poco tiempo. O sea, se dice tradicionalmente que hay que esperar entre 4 y 12 semanas para saber si el tratamiento está funcionando, pero cada vez nos estamos dando cuenta de que esto no es cierto. O sea, hay pacientes que responden a un medicamento o que responden a una terapia de forma muy rápida, y eso no es necesariamente un efecto placebo, pero claro, a las 4 semanas se te puede sumar un efecto placebo. La siguiente, por favor. Pero bueno, lo que sí vimos es que la combinación del trastorno de ansiedad comórbido, una variable atencional y 2 variables de planeación, nos permitía clasificar correctamente al 82% de los pacientes deprimidos. ¿De acuerdo? Si lo hubiéramos hecho por el azar, lo hubiéramos afinado al 50%, le afinamos al 82% de los pacientes deprimidos que responden y únicamente al 74%, un poquito menos de los que no responden. La siguiente, por favor. Bueno, ya está. Aquí es donde se publicó, pues,
Si quieren la publicación o la presentación, pues con todo gusto se las puedo pasar. Y sería todo por mi parte. Gracias.